Bueno, buenas tardes. Vamos a desarrollar hoy la última unidad de la cursada de Derecho Público de este año 2020. Yo les voy a dar una introducción y va a completar la clase eh, nuestra adscripta Cecilia Guajardo, que lo ha hecho muy bien. Así que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Esta unidad que muchas veces no es un tema que se toque demasiado en ninguna materia y que nos parece a nosotros apropiado porque creemos, estamos convencidos de que es específicamente una cuestión inherente al derecho público local, al derecho público municipal en este caso. Y les explico, paso a explicarles por qué. Bueno, el derecho urbanístico trata, por supuesto, sobre las restricciones que, por razones de la convivencia urbana y de acuerdo a las decisiones colectivas que se tomen en la ciudad, se van a establecer a la propiedad privada. Digámoslo así, luego sé si lo va a precisar mejor, pero digámoslo así de un modo genérico. Lo importante aquí es que no es, el derecho urbanístico contemporáneo se caracteriza básicamente porque hace separar el derecho de propiedad del suelo, respecto del suelo, sobre del derecho que tiene el Estado. Vamos a ver cuál es la jurisdicción competente, en la municipal por principio, eh, para planificar, restringir, delimitar qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer con ese con ese derecho de propiedad. Por supuesto, el derecho urbanístico es restrictivo del derecho de propiedad y eh, eh, todos sabemos que la propiedad no es absoluta y si hay una función social de la propiedad, precisamente se ve en estas cuestiones urbanísticas o vinculadas al patrimonio histórico o cultural que suelen tener similares eh, consideraciones de las que valen para el derecho urbanístico. Eh, una primera observación es que el derecho urbanístico es sumamente dinámico y sumamente complejo, como es dinámica y compleja la vida de las ciudades, particularmente de las grandes ciudades y hasta diría yo de los conglomerados urbanos que, como nos sucede en el Gran Neuquén, que está integrado no solo con la ciudad de Neuquén, sino que hay una integración fáctica, si se quiere, no necesariamente jurídica, pero sí fáctica, con los municipios vecinos que están absolutamente de forma contigua e inclusive se podría decir que como parte de ese gran núcleo urbano también la vecina ciudad de Cipolletti lo integra. Estas cuestiones, por otra parte, justifican algo que es muy importante, que son las relaciones intermunicipales, los acuerdos intermunicipales, etcétera. Y donde se ve también con mucha claridad esta globalidad de la problemática de grandes núcleos urbanos es en eh, el área metropolitana del Gran Buenos Aires, ¿no? Donde hay una gran continuidad urbanística y de conglomerado humano, tanto con la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que se extiende a los cordones eh, aledaños a la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eh, otra particularidad, eh, sobre esto Cecilia lo va a explicar con algún detalle, pero hay quienes, Scotti, Uslenghi, Casagne,
con posterioridad a la reforma del 94, entendieron que la planificación territorial forma parte de la dinámica ambiental, de la cuestión ambiental, y que por consiguiente, como nación tiene la potestad del dictado de los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias pueden aumentar esos márgenes, artículo 41 de la Constitución, entienden que que normas básicas de planificación territorial podrían ser dictadas por nación y complementadas por las distintas jurisdicciones locales. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa posición, me parece que esa posición no tiene sustento ni en la norma ni en el espíritu del constituyente. Claramente el espíritu, por decirlo de alguna forma, el sentido de la acción constituyente en orden al territorio ha sido claramente de fortalecer el federalismo, de fortalecer los poderes locales, no solo el federalismo, sino nosotros estamos, como siempre decimos, en un sistema federal con autonomía municipal, un mayor grado de descentralización y que el constituyente hemos buscado esa descentralización territorial del poder en sentido horizontal, de modo que iría contra la propia finalidad en este sentido del constituyente considerar que por vía del artículo 41 se le han dado a Nación facultades para inmiscuirse en la planificación territorial de provincias y de municipios, ¿no? Y digo que también va contra el texto propio de la Constitución porque, por una parte, el artículo 123 reconoce los distintos órdenes de la autonomía municipal, pero implica el reconocimiento de la materia propia de los municipios, es decir, de la competencia material de lo que pueden hacer. Y si hay una competencia propia por antonomasia en el orden municipal, esa es precisamente la regulación urbanística. Competencia propia que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ya la había reconocido en diversos fallos, aún antes de la reforma constitucional de 1994. De modo que no sería atendible, en mi opinión, entender que esa materia propia municipal podría ser restringida si algún día el Congreso sancionara una ley de presupuestos mínimos de ordenación territorial como lo postulan algunos autores, cosa que por otra parte sería muy difícil por la gran diversidad de realidades locales, como una misma norma de ordenación territorial puede regir para Neuquén, Bahía Blanca, un municipio de la provincia de Córdoba, Santiago del Estero, de Misiones o de Formosa, digamos. Nuestra diversidad es tan amplia que eso sería seguramente un dislate y por lo demás no creo que sería que fuera una cuestión viable políticamente. Pero independientemente de eso, tenemos la materia propia que tienen los municipios, que surge del artículo 123 de la Constitución, por una parte, y por otra parte el reconocimiento de, aún, respecto de los establecimientos de utilidad nacional, pero que es un reconocimiento genérico que hace la Constitución en el artículo 75, inciso 30, porque establece que provincias y municipios tienen o mantienen el poder de imposición, y en lo que es de interés para esta cuestión, el poder de policía, aún en establecimientos de utilidad nacional. Quiere decir que en la medida en que no se interfiera con los fines de los establecimientos de utilidad nacional, los municipios podrían establecer restricciones urbanísticas aún sobre establecimientos de utilidad nacional. Por ejemplo, en nuestra sede universitaria de General Roca, el municipio podría establecer ciertas normas
determinadas, urbanísticas, las que fueren, ¿no? El retiro, eso ya lo va a explicar cuáles son Cecilia, y si eso no interfiere en los fines del establecimiento de utilidad nacional, no parece que fuera el caso, porque que no se pudiera edificar más de determinada altura, más de cierta cantidad de metros, de acuerdo al área, no parece que pudiera alterar la finalidad de, en este caso, del establecimiento de utilidad nacional que constituye la universidad, y ciertamente los municipios precisamente podrían tener o tienen esa facultad. Además, lo he escrito por allí en algún lugar, considerar que el artículo 41 habilita a inmiscuirse en materias que históricamente le correspondieron a los municipios, bueno, sería una suerte de contrabando normativo constitucional, porque por una vía absolutamente lateral se produciría la posibilidad de inmiscuirse normativamente contra la finalidad explícita de la reforma constitucional. El artículo 1970 del Código Civil y Comercial, anterior 2611 del Código Civil, 2611, bueno, no estoy seguro, reconoce justamente, ya en el Código de Vélez-Sarsfield, que en la nota en el Código de Vélez-Sarsfield lo decía explícitamente, las potestades locales para regular las cuestiones urbanísticas, más allá de las restricciones que establece en razón de vecindad el propio Código Civil. ¿Cómo son las competencias en materia urbanística? Bueno, fíjense, nosotros tenemos el ordenamiento provincial que le reconoce las competencias propias a los municipios. En los casos de Río Negro y Neuquén, estas competencias en materia urbanística son muy explícitas, de modo que no hay ninguna dificultad. En alguna otra constitución que no lo establece claramente, de todos modos, siempre se entiende que la cuestión urbanística es propiamente municipal. Ahora, suele suceder que en aquellos lugares particularmente donde la autonomía municipal no ha sido efectivamente materializada en lo normativo, como Santa Fe, Mendoza, provincia de Buenos Aires, y en los hechos por delegación del constituyente al legislador que no ha actuado, en otros lugares como Tucumán, por ejemplo, la normativa urbanística de base, tanto como la normativa sobre empleo público, sobre contratación pública, que son cuestiones de derecho administrativo, son reguladas de manera uniforme para todos los municipios por el Estado provincial. Esto va contra el principio de autonomía municipal. La autonomía municipal, la autonomía en el orden administrativo, implica el propio derecho administrativo, la facultad de los municipios para dictar su propio procedimiento administrativo, sus propias normas de derecho administrativo, sean de empleo público, de contratación pública, de procedimiento administrativo, etcétera, procedimiento de faltas, etcétera, y de aplicarlas. Entonces, en estos casos donde la autonomía no se cumple efectivamente, vamos a tener que hay normas que están dictadas por un orden jurisdiccional distinto del que correspondía, aunque en todos estos casos las normas de aplicación sí, y aún ciertas normas generales también, van a poder ser dictadas por los entes locales. Y en esto tenemos que recordar esa cuestión de que las ordenanzas son leyes locales, los derechos constitucionales, como el de propiedad en este caso, se restringen por leyes, en este caso por la ley local, municipal, que constituye la ordenanza, que va a restringir en orden a la planificación o a las cuestiones edilicias el derecho del propietario del suelo, como se va a explicar en la próxima clase. Claro,
Esto puede generar algunos conflictos, ¿no? Y se da esta circunstancia también, que lo vimos hace poco, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde no tiene municipios, no es ni una provincia ni un municipio, sino que es una provincia constitucional federada, pero que va a reunir lo que en una provincia serían tanto las competencias de la provincia general como de los municipios, como la cuestión urbanística, porque es un solo ente. De modo que allí la cuestión urbanística va a ser materia exclusiva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va a sancionar las normas generales y las ordenanzas y las normas particulares, ordenanzas o leyes de la ciudad, y las normas particulares de aplicación que le corresponden al poder administrador, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires será el jefe de gobierno, y en el caso de los municipios serán los intendentes municipales. Así que una grajea, solo les quiero agregar, las cuestiones urbanísticas han dado, yo diría que el derecho urbanístico ha tenido un amplio desarrollo, por lo menos en el mundo latino, particularmente en España, donde inclusive se ha, desde hace muchos años, creo que del año 56, 57, una cosa por el estilo, se da una acción popular para resguardar la legalidad en materia administrativa. ¿Qué significa una acción popular? Significa que contra el principio general de que el interés que se protege ante la sede judicial es un interés individualizado, esto lo van a ver con mayor profundidad y precisión al estudiar derecho procesal y al ver el derecho administrativo. Pero por ahora sepan que el sistema de derecho privado está construido sobre la idea de que el interés es la medida de la acción y que ese interés tiene que ser individualizado. En cambio, en esta materia, uno no puede justificar un interés directo en que se respete cierta normativa urbanística a 20 cuadras de mi casa, porque ciertamente el interés no es distinto del que tiene cualquier otro ciudadano. Entonces, el ordenamiento jurídico español desde hace muchos años les confiere a cualquier, tienen la discusión si son habitantes, ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero a cualquiera del pueblo, digamos, de forma genérica, la posibilidad de accionar ante la justicia para que se declare la ilegitimidad de normas urbanísticas, sea de normas generales, sea de normas particulares de aplicación, que es el caso más común. En nuestro país se suele admitir esto de una forma, diría yo, no forzada, pero por la vía de la acción de amparo del artículo 43, en tanto se la entienda como protectora del interés colectivo. Pero esta es una materia donde se podría desarrollar perfectamente bien en nuestras legislaciones locales. Acá seguramente va a haber futuros concejales, futuros legisladores provinciales, futuros asesores, de modo que es una idea que sería bueno que en su momento puedan considerar. Bueno, no me extiendo más y los dejo a continuación con las clases excelentes de Cecilia Guajar. Gracias.